Gracias, Gustavo, por la presentación. Estoy ubicado en la ciudad de Bogotá. Desde Building Automation, que es nuestra división, atendemos todo lo que tenga que ver con las tecnologías de los edificios. En nuestro caso, estamos enfocados nada más en la portafolio de Building Management System, con todos los controladores de campo, controladores de red y soluciones de software para poder hacer la integración total y multioperativa de los diferentes edificios comerciales que tenemos en las verticales que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a tener una sesión cerca de 50 minutos para poder presentarles el portafolio y las soluciones que tenemos y vamos a tener un espacio de preguntas al final para que puedan ir diligenciando todas sus preguntas en ese chat box de Q&A para que podamos atender sus requerimientos, ¿vale? Entonces, nada más para ponerles en contexto, Building Automation es uno de los grandes líneas o grupos de negocio que tiene Honeywell. Honeywell es una compañía con presencia mundial, somos prácticamente casi 100 empleados en todas las divisiones, en todos los negocios. Ujú. En Latinoamérica tenemos varias locaciones y en la división de Building Automation, pues está todo lo que vemos nosotros como Building Management System, que es todo lo que tenga que ver con automatización y sistemas de Internet de las cosas, básicamente para llevar todo a una plataforma que sea monitoreable, que sea gestionable y que todo se pueda hacer de manera remota y de manera intuitiva, ¿sí? Aparte, en esta división, pues se maneja todo el portafolio que también manejamos con Full Protection, que es todo el tema de paneles de detección y alarma, control de acceso, circuito cerrado de televisión. Adicional a ello, pues hay otras líneas de negocio que se encargan de atender otro tipo de industrias, ¿no? Entonces, nada más como a manera introductoria, ustedes saben y todos somos conscientes de las metas en cuanto a ahorro y más bien de reducción de la huella de carbono que generan los edificios. Típicamente los edificios consumen el 30-40% del consumo total a nivel mundial y es un foco importante en donde podemos tener unas muy buenas oportunidades de ahorro energético y de optimización. Y Honeywell como compañía responsable, como compañía global, que se encarga, digamos que, de ofrecer todo este tipo de soluciones para que puedan nuestros clientes y ustedes implementarlas y de esta manera pues llegar a las metas de ahorros y de reducción de huellas de carbono. Entonces, Honeywell, dentro de su división, tiene muchas soluciones que apoyan a la sostenibilidad. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque básicamente el aire acondicionado es de los sistemas que más consumen típicamente en un edificio comercial. Estamos hablando de que en un edificio de oficinas ubicado en una zona costera, puede ser típicamente cercano al 50% del consumo total, incluyendo el resto de sistemas técnicos que consumen energía, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con iluminación, con temas de IT o de servidores y demás. Aire acondicionado es donde tenemos las mayores oportunidades de ahorro energético, de reducción de huella de carbono y demostrar esa sustentabilidad en nuestra operación, en la operación de los edificios, ¿sí? Entonces, de esta manera, para que podamos tener un contexto, un sistema HVAC o de Heating, Ventilation and Air Conditioning o de calefacción, ventilación y aire acondicionado, incluso refrigeración, ajá, eh, va de la mano con todo lo que tenga que ver con controlar temperatura, básicamente temperatura. También controlamos otro tipo de variables como es humedad relativa, como es la calidad de aire, controlamos presiones, caudales. ¿Para qué? Para definir y controlar una condición de confort en aplicaciones comerciales, ¿sí? Entonces, una oficina, una habitación de hotel, en gran parte de nuestra región, en Latinoamérica principalmente necesitamos mucho de los servicios de enfriamiento o servicios de calefacción también al cono sur o hacia el norte del continente para que podamos garantizar estas condiciones tanto de confort como de edificios saludables para los diferentes ocupantes de un recinto. Entonces, este como tal es un ejemplo de un sistema de climatización. Hay un par de sistemas de climatización como globales que típicamente se encuentran en un edificio y son estos sistemas, por ejemplo, estos sistemas son sistemas que trabajan con refrigerante basado en agua, sistemas de agua helada o agua caliente, ajá, que me permiten por medio de algunos centrales de frío, como bien puede llamársele un chiller, que también puede generar calor, también puede generar agua caliente, y que me permita hacer ese intercambio de energía o transporte de energía desde el interior hasta el exterior. Entonces, cuando vamos en modo frío, lo que hacemos es retirar el calor del edificio
por medio de las unidades manejadoras, equipos hidrónicos y demás, y poderlo transportar a través de tuberías. Este agua transporta la energía en forma de calor y lo que hace es, pues por leyes de conservación de la energía no se crea ni se destruye, se transforma y se desperdicia, ¿sí? Entonces la idea de los sistemas de Honeywell, de la mano con Full Protection, es que la energía se desperdicie lo menos y que podamos garantizar las condiciones que requerimos en los diferentes espacios. Entonces, básicamente lo que hacemos es traslado de energía. Si necesito enfriar un espacio, le retiro calor y digamos que lo expulso al exterior donde ya no se necesita. Y al contrario, cuando estamos en una zona, por ejemplo, en la zona austral, Argentina, China, donde hay invierno o estaciones, en donde pues necesitamos calentar o hacer calefacción en un intervalo de tiempo o en una época del año, lo que hacemos es traer calor, curiosamente traemos calor desde el exterior y lo ingresamos al edificio. ¿Para qué? Pues para subir la temperatura. Entonces, esto básicamente es un sistema de climatización de agua helada. En este caso estamos hablando de un sistema de solo frío y en caso tal de que se requiera un sistema, el que se muestra en rojo, sería el sistema de una caldera o calentador de agua que me permita hacer intercambio de calor y emitir toda esa energía hacia el interior para poder cambiar las condiciones de temperatura. Entonces, básicamente esos son los sistemas de agua helada. Vamos a hablar mucho de agua helada, mucho de agua caliente. Gran parte del portafolio de Honeywell en Global Field Devices que vamos a ver ahorita en la división se enfoca mucho en instrumentar y en controlar sistemas de aire acondicionado basados en agua. También tenemos algunos dispositivos que nos permiten hacer control de sistemas de expansión directa. Estos sistemas de expansión directa que ya trabajan con refrigerante como tal, gas refrigerante. Hoy día pues estamos hablando de gases refrigerantes como el R410, el R22 ya pasó, siguen otros del R1234ZE, que son básicamente, Honeywell también curiosamente se dedica en algunas de sus divisiones a desarrollar algunos refrigerantes amigables con el ambiente, con el medio ambiente, que permiten reducir la generación de dióxido de carbono y la huella de carbono que en caso tal de que haya alguna fuga. Y también hoy día casi todos los refrigerantes ya impulsan y ya vienen por diferentes protocolos ambientales que se han dado en la historia de reducción en el tema de afectación con la capa de ozono, ¿no? Entonces, digamos que toda la tecnología va migrando hacia allá a tener una generación o un efecto de invernadero en el planeta mucho menor, lo menor posible. Entonces, sin importar el tipo de edificio que administremos, puede ser un hotel, puede ser un hospital, puede ser un aeropuerto, puede ser un data center, misión crítica, digamos así, un data center o un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, una planta industrial o una tienda de retail, todos típicamente van a necesitar de un sistema de aire acondicionado. En unos más críticos que otros, por ejemplo, no es lo mismo el sistema de aire acondicionado de un quirófano, de una clínica, que el aire acondicionado de una oficina, por ejemplo. No es igual de crítico, no se controla de la misma manera, ajá, no es, digamos que del mismo tipo, de la misma complejidad, es mucho más sencillo un aire acondicionado para una tienda de retail que lo que es para un data center o para un hospital o un laboratorio farmacéutico, todo lo que tenga que ver con plantas industriales. Entonces, aire acondicionado, aparte de poder controlar temperatura, humedad relativa, presiones, caudales, aire acondicionado también permite cuidar la calidad de aire interior, pues por medio de etapas de filtración y cómo Honeywell aporta en el sistema, la automatización y la instrumentación de estos sistemas, pues, básicamente en el monitoreo y control, para poder no solamente hacer control, sino también poder hacer esta especie de monitoreo remoto, que podamos también realizar mantenimiento predictivo, o sea, identificar antes de que suceda una falla en el equipo de aire acondicionado y obviamente pues prolongar la vida útil de los diferentes sistemas. Entonces, estas son algunas de las verticales en donde nuestros sistemas aplican muy bien. Tenemos sistemas mucho más especializados para hoteles, por ejemplo, en donde pues podemos llegar a controlar al interno de la habitación, no solamente el aire acondicionado, sino otros sistemas. Hoy día solo nos vamos a enfocar en los diferentes sistemas que aplican para hospitales, para tiendas de retail, para todo lo que tenga que ver con centros comerciales, mall, edificios de oficinas, plantas industriales también, aeropuertos o trenes, tranvías, metros y
todo lo que tenga que ver con misión crítica, data centers, laboratorios farmacéuticos, laboratorios en industrias un tanto más pesadas como lo es la industria petrolera, petroquímica, en donde pues también se requiere hacer un control bien fino de condiciones en algunas aplicaciones de laboratorios como tal. En nuestra división de Global Field Devices, que estas son las siglas, Global Field Devices o dispositivos que usamos nosotros para incluir ese paquete completo, aparte de los controladores que ya probablemente ustedes conozcan de Honeywell, a nivel de integración, a nivel de control de campo, están toda esta serie de elementos que me permiten hacer control e instrumentación de los diferentes sistemas de climatización. Entonces, hoy no vamos a adentrar tan específico en cada uno de estos productos, porque no nos da el tiempo, pero sí para que ustedes tengan esa visión de lo que tenemos nosotros para poder apoyarles y para poder ofertar un paquete mucho más completo y atractivo para sus clientes. En cuanto a válvulas de fan and coil y zona, que son como las válvulas que más rotan, digamos, las de menor precio obviamente y las que más cantidades se pueden encontrar en un edificio, son válvulas que permiten controlar, como bien lo dice su nombre, una zona o una oficina pequeña. Y estas válvulas, pues básicamente lo que me hacen es permitir el paso o cerrar el paso de agua helada o caliente según aplique en la necesidad. Entonces, con base en esto es que nosotros podemos controlar la temperatura en un edificio, en una oficina y obviamente pues no desperdiciar energía, que esa es la idea, ¿no? Entonces, válvulas de fan and coil son como las más sencillas. Tenemos opciones de válvulas de fan and coil tanto de dos vías que aplican para sistemas de agua helada, por ejemplo, con variador de frecuencia o más bien con flujo variable en el agua, ¿sí? En todo el sistema hidráulico que se tenga en el sistema de climatización, y válvulas de tres vías, que era como principalmente lo que manejábamos anteriormente en todo lo que sea climatización en zonas cálidas. Válvulas de tres vías que me permiten, primero, funcionan con un bombeo que es constante, o sea, no tienen un variador de frecuencia, su velocidad no varía, por ende no varía su caudal o el caudal que entregan y siempre están trabajando al 100%. Entonces, algo importante de los sistemas de aire acondicionado es que típicamente, según el Instituto de Aire Acondicionado de Estados Unidos, nada más el 1% del tiempo están funcionando al 100%. El resto del año están trabajando entre el 30 y el 60%, 70%. Entonces estamos hablando de que el 80% del tiempo del año el aire acondicionado está trabajando a cargas parciales. Entonces, ahí es donde entran los diferentes sistemas de control para no trabajar siempre entregando la misma cantidad de energía o retirando la misma cantidad de energía, sino nada más lo que se requiere. Entonces, cuando hablamos de potencia térmica, estamos hablando de toneladas de refrigeración o estamos hablando de BTUs por hora, ¿sí? Es potencia térmica. Entonces, ¿para qué yo voy a entregar más potencia térmica de la que necesito? Entonces, los sistemas de Honeywell permiten primero medir, lo que no mides no lo controlas y lo que no controlas pues desperdicias energía. Lo que puedes medir lo puedes hacer con el portafolio de Honeywell y asimismo poderlo controlar con las diferentes opciones que tenemos en cuanto a válvulas de control. Esto en sistemas basados en agua, ¿no? Entonces, válvulas de fan and coil y zona, dos o tres vías, vienen en las versiones roscadas con diferentes tipos de rosca, conexión en rosca, tipo NPT y hay algunas europeas BSPP y BSPT, perdón. Y estas pues me permiten también acomodarme a los estándares de algunos de los países. Hacia el sur del continente, Argentina y Chile, se usan algunos estándares, incluso más que los que usamos por ejemplo, en Colombia o en Centroamérica, que son estándares que ya van más hacia a lo que se maneja en Estados Unidos, que son eh, roscas tipo americanas, NPT o bridas ANSI, ¿sí? Mientras que en otros lados pues ya son roscas ISO o roscas europeas. ¿Sí? Entonces de esta manera pues tenemos la opción de tener varios tipos de roscas pues para en cada uno de los territorios donde ustedes se encuentren que puedan encontrar lo que es comercial en su zona o en su país. ¿Sí? Entonces eso en cuanto a válvulas de fan and coil y zona. Esas válvulas de fan and coil y zona van de la mano con un termostato, por ejemplo. Es el sistema más básico de control de aire acondicionado que tenemos, un termostato que me permita abrir paso o cerrar el paso de flujo de agua. Mientras más agua, pues más capacidad de enfriamiento o de calefacción voy a tener. ¿Sí? Entonces, que me permitan hacer ese control tanto cierre y apertura, o lo que llamamos on-off, o de apertura y cierre nada más, y el control también flotante, que es un mix entre
el cierre on-off y también lo que más se usa hoy día también para manejar cargas parciales, que es los actuadores que abren y cierran de manera proporcional con señales analógicas. Entonces, van muy de la mano los termostatos y estos termostatos dependen también de qué tipo de sistema se tenga de aire acondicionado. Para equipos más grandes de 5 toneladas de refrigeración, que estamos hablando que son 60.000 BTU, ya hace sentido poder contemplar una válvula mucho más grande, mucho más robusta y que también obviamente va a manejar más galones por minuto o metros cúbicos por hora de agua. Entonces, aquí viene toda la opción de válvulas de bola y esfera caracterizadas que vienen en opciones de 2 o 3 vías, en conexión roscada o conexión en brida, y que me van a permitir junto con el conjunto y el acople con un actuador poder hacer ese control de flujo en los sistemas de climatización. Asimismo, las válvulas de globo que vamos a ver más adelante, que también aplican para control no solamente de agua caliente y agua fría, sino también de sistemas con vapor saturado, y válvulas de mariposa que se usan mucho en plantas de condensación para chillers condensados por agua o para plantas de agua helada propiamente. Hoy no vamos a hablar mucho de las válvulas de presión independiente, pero también están dentro de nuestro portafolio y es una, digamos que de esos equipos que más se utilizan en un edificio. Típicamente hay hospitales que hemos vendido con más de 2.000 válvulas. Entonces estamos hablando de que las oportunidades tanto de negocio como de ahorro energético y de, digamos que de proyectos, se amplían bastante bien con todo el portafolio de Honeywell, porque no solamente vamos por el termostato, no solamente vamos por el actuador, no solamente vamos por la válvula, sino que tenemos el paquete completo donde ustedes hacia sus clientes y de sus les interesa mucho el paquete completo que sea de un solo fabricante. Eso es un plus importante que puede ofrecer a los clientes. Cuanto a termostatos, aparte de los termostatos para Fan and Co y unidades manejadoras sencillas, tenemos un portafolio que vamos a verlo al final de termostatos comerciales. Son termostatos que me permiten hacer ese control mucho más robusto, hacer estrategias de ahorro energético y obviamente pues hacer que este mismo termostato ahorre mucha energía a lo largo del tiempo. Entonces, este es uno de los varios que vamos a ver más adelante. Adicional en el portafolio tenemos algunos medidores de energía eléctrica en kilowatts que manejan señales por pulsos o también son integrables a través de un protocolo abierto como Modbus o Bagnet, actuadores que sirven para complementar nuestras válvulas y también algunos dampers o compuertas de control de aire en los sistemas de climatización. Variadores de frecuencia enfocados en aplicación de aire acondicionado o HVAC, también tenemos dentro del portafolio desde medio caballo de potencia hasta 20 caballos de potencia, ajá, y que nos permiten hacer el control de un sistema de bombeo variable o de un sistema de ventilación variable también. Adicional a los termostatos, pues tenemos un pool importante de sensores de temperatura, de humedad relativa, de presión, de corriente, de calidad de aire, de dióxido de carbono, y esto lo vamos a ver más aplicado a diferentes tipos de sistemas de aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, acá, un sistema tradicional, como debería ser, ¿sí? Este como tal es un sistema de agua helada con un bombeo primario condensado por agua, o sea, tiene una torre de enfriamiento, esto que vemos aquí es una torre de enfriamiento, tiene un bypass en donde típicamente ponemos una válvula para poder controlar el flujo mínimo del chiller. Los chillers o los enfriadores tienen un flujo mínimo en donde trabajan correctamente. Si no tienen el flujo mínimo, pues empiezan a dispararse por alta presión o puede acarrear incluso algún encendido y apagado muy seguido de los compresores, que al final son los que hacen el enfriamiento en los chillers o los que apoyan esa labor, y pueden haber fallas catastróficas en los diferentes sistemas electromecánicos, y principalmente el chiller. El chiller es como el corazón de estos sistemas de climatización. Entonces, y lo que más cuesta realmente. Entonces, de esta manera es lo que más tenemos que cuidar. Aparte de toda la distribución de tuberías, esas tuberías normalmente van típicamente aisladas a los diferentes sistemas. Hagan de cuenta que este sistema es para un laboratorio. Puede ser un laboratorio en una clínica y este otro sistema es para un quirófano. Mientras que estos otros sistemas más sencillos, como lo pueden ver, aplican para un consultorio, para una sala de espera, para una sala de urgencias. Y de esta manera es que cada uno de estos equipos yo los tengo que alimentar con agua helada o agua caliente en caso tal de que aplique para poder entregarles esa energía y que puedan retirar el calor que vamos a
a llevar a otro lugar, ¿no? Entonces, dentro del portafolio que tenemos, en primer lugar, tenemos válvulas de mariposa. Nuestra línea V9BF van desde conexión desde 2 pulgadas hasta 32 pulgadas. Típicamente 32 pulgadas no es tan común en los diferentes sistemas, tiene que ser un sistema gigantesco. Entonces estamos hablando de que entre 2 y 10, 12, 14 pulgadas pueden estar la gran mayoría de los proyectos en nuestra región, con algunas excepciones como algún distrito térmico o una planta industrial que ya maneje capacidades muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, los actuadores que son de la línea NOM, compatibles con estas válvulas, que son básicamente, este es el actuador, el que apoya la labor de abrir y cerrar la válvula. Estas válvulas de mariposa cuentan con actuadores desde 50 a 500 newton metro y dependiendo pues el tamaño de la válvula, pues se van a necesitar más o menos nivel de torque o de par que entregue este actuador. Entonces, si lo vemos en unidades eh, americanas o inglesas, del sistema inglés de unidades, pues estamos hablando de entre 442 libras por pulgada hasta 44.000, cerca, un poco más de 44.000 libras por pulgada. Eso es uno de los equipos y de las válvulas que más se implementan en los sistemas de climatización en su lado de generación de fuego, generación de calor. Aparte de esas válvulas, que son válvulas bastante grandes y robustas, tenemos las líneas de válvulas de fan and coil que les mencionaba inicialmente. Entonces, tenemos algunas líneas como la BS9, la BN8 y la BN3, que cada una de ellas, dependiendo cuál sea la necesidad o la especificación del proyecto, pueden manejar señales de control flotantes, señales de control on-off o señales de control modulante. Como bien les decía, estos son válvulas que se aplican para equipos o sistemas pequeños. Aquí vamos a un fan and coil. Puede ser un equipo hidrónico o tipo pared también, en donde pues típicamente no vamos más allá de la pulgada, que ya iríamos con las válvulas de bola caracterizada. Estas válvulas de zona o de fan and coil, pues típicamente manejan un equipo cerca de hasta 6 toneladas de refrigeración. Estamos hablando de 72.000 BTU hora. Ujú. Adicional, con este sistema de control, pues necesitamos algunos dispositivos que me permitan hacer balanceo en el sistema. Entonces, para que en cada una de estas oficinas, laboratorios o zonas del edificio, llamémoslo así, llegue el caudal de agua helada o agua caliente requerido, ni más ni menos. Entonces, ¿qué sucede cuando no hacemos un equilibrado mínimo, que eso es lo mínimo que hay que hacerlo estático con estas válvulas que son bastante sencillas y a muy buen precio? Es que vamos a tener, por ejemplo, en la manejadora más grande puede que esta, al no estar balanceada, se me lleve todo el caudal. Si en total son 1.000 galones por minuto, ya que se me están yendo 500, un ejemplo, el resto de oficinas se me van a quedar sin ese flujo, porque estamos de acuerdo en que esto es un sistema cerrado, ¿no? Entonces, por algún lado tiene que ir el flujo y se retorna en la línea roja, digámoslo así. Esa parte de tener sobreflujos en algunos sitios, sí o sí me van a castigar. Primero que todo, me van a castigar la potencia en otros sitios. Entonces es muy probable que en el último piso, en donde está el equipo más alejado, tanto física como hidráulicamente hablando, vamos a tener algún problema de control de temperatura, no vamos a cumplir con las temperaturas. Entonces, en pocas palabras, no va a enfriar, mientras que en el otro puedo tener un enfriamiento mucho mayor del que necesito. Entonces empiezo a tener problemas también. Estas diferentes válvulas que son las líneas VHS y VHSB son válvulas de balanceo estático manual. Estas válvulas me permiten ajustar el caudal máximo que va en cada uno de estos ramales o unidades terminales y garantizar de que el control de temperatura se vaya a poder hacer sin ningún problema. Entonces, de esta manera, pues estas válvulas van desde media pulgada hasta 20 pulgadas, dependiendo la capacidad de los diferentes sistemas. Las válvulas DPSB son válvulas de control de presión diferencial que de la mano con estos sistemas, que son sistemas que aún se siguen implementando, aparte de las válvulas de presión independiente que dentro del portafolio las tenemos, no las tengo acá en el slide. Básicamente la válvula de presión independiente me integra las funciones de lo que hace la válvula de control estático manual o equilibrado manual, la válvula de control y asimismo la válvula de control de presión diferencial de los ramales. Entonces, pues básicamente esto ustedes lo pueden seguir encontrando con nuestro portafolio, aparte de las válvulas de presión independiente, porque hay diferentes necesidades en los diferentes proyectos en la región. Entonces, todavía
tenemos este tipo de soluciones. Con actuadores lineales y válvulas de globo que me permiten hacer control, por ejemplo, de un sistema de vapor que, no sé, un recalentamiento en alguna manejadora y que se requiera hacer, digamos que aprovechar esa línea de gas, ¿sí? Y obviamente, pues con las capacidades que entrega el vapor saturado, ¿no? Entonces son válvulas que van desde media pulgada hasta 2 pulgadas roscadas, 2 o 3 vías también, y válvulas que ya son las más grandes que van hasta 6 pulgadas, que son típicamente usadas mucho en un bypass o en un control de un intercambiador mucho más robusto. Las válvulas de bola VA16 van desde 3 cuartos hasta 6 pulgadas, conexión roscada y conexión bridada, con su conjunto de actuador. Entonces, el actuador es fabricado también por Honeywell y esa es una de las ventajas en donde no solamente el cuerpo de válvula, sino también el actuador, y Honeywell es representativo en el mercado de los actuadores también, es dominante. Aquí podemos tener, digamos que las soluciones de válvulas tan pequeñas o tan grandes como se requieran hasta 6 pulgadas. Entonces aquí pueden ver un resumen de todo lo que podemos integrar para nada más el control de flujo dentro de un sistema hidrónico de control de automatización. Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos a entrar a instrumentación. Vamos a entrar a la parte de instrumentación. Válvulas de mariposa que ya las vimos, sensores de temperatura de inmersión con su termopozo, el termopozo o termowell o la vaina de inserción ya viene incluida dentro del mismo número de parte con diferentes longitudes. Entonces, ese elemento de medición o de inserción, como bien lo dice su nombre, se introduce dentro de la tubería para que pueda sensar la temperatura del fluido que está pasando, que en este caso es agua. Entonces, vienen en diferentes longitudes del termopozo, desde 65 milímetros hasta 300 milímetros, y con diferentes señales de salida de temperatura. Señales de salida hacia los controladores de campo. Entonces, son termistores que pueden ser tipo 10K, tipo 1, tipo 2, 20K, PT1000, ya con un transductor pueden hacer, digamos que el envío de la información ya en señales en voltaje de 0 a 10 voltios o en 4 a 20 miliamperes. Entonces, dependiendo de la necesidad de especificación del proyecto, pues tenemos un pool importante de opciones allí en esta parte. Adicional, que esos serían los sensores de temperatura HSTP, serían los WFS, que son switches de flujo, que me permiten tener esa especie de estatus de flujo en la tubería y como bien ya les decía, si el chiller no tiene el flujo suficiente o no tiene flujo, hay problemas y puede llegar a romperse algún eh, compresor del sistema de climatización. Entonces tenemos opciones de 1 a 2 megapascales. Básicamente eso es lo que más se maneja en los diferentes sistemas de climatización y eso me permite, en caso tal de que no haya flujo, enviar una señal digital y evitar de que el compresor y el chiller arranque su funcionamiento. En cuanto a sistemas de condensación, las torres de enfriamiento son utilizadas con sistemas bastante grandes. Estas torres de enfriamiento al final son las que están expulsando todo el calor del edificio. Entonces, tenemos los sensores de temperatura que ya lo vemos, interruptores de nivel de la línea HSL y sensores de nivel en caso tal de que requieran monitorear no solamente un tanque de reserva, por ejemplo, de agua potable o de climatización, un tanque buffer. Estos interruptores de nivel también me permiten conocer o evitar que haya algún tipo de malfunción en el vacío, por ejemplo, de la torre de enfriamiento. Entonces, esto me permite hacer esa instrumentación que muchos de los sistemas me piden conocer a qué nivel está, digamos, algún tanque, algún reservorio de agua. Entonces, de esta manera, las válvulas de bola que ya hablamos, las válvulas de mariposa también se aplican para estos sistemas y en variadores de frecuencia también, lo que yo les mencionaba, tenemos varias opciones para hacer el control tanto del bombeo como el motor ventilador que tiene la torre de enfriamiento, que es básicamente lo que más se controla en un sistema de condensación de agua. Con el bombeo no se juega mucho a nivel de condensación, o sea, de la torre de enfriamiento. Sí, en el chiller se juega bastante con el flujo. En el caso tal, los condensadores de los chillers no están todavía preparados para hacer un control de flujo variable en los sistemas de condensación. Entonces, básicamente aquí es más el control de la torre de enfriamiento y de su motor ventilador, que es con base en este que ya se tiene, digamos que la capacidad y se puede variar la capacidad dependiendo de las cargas parciales que se van a manejar. Adicional en el portafolio tenemos algunas soluciones de sensores de corriente o interruptores de corriente o donas
de corriente que me permiten también conocer el estatus de algunos motores, sea de bombas, sea de ventiladores. En cuanto a sistemas de bombeo, y esto ya aplica, digamos que en la parte de enfriamiento hacia el edificio, este bombeo, hay diferentes tipos de plantas de agua helada que me permiten hacer, por medio de un variador de frecuencia, este variador de frecuencia modula la velocidad del motor, variando, como bien lo dice su nombre, la frecuencia, y con base en esto las revoluciones por minuto del motor van cambiando. Mientras más frecuencia, más velocidad tiene el motor. Y mientras más velocidad tiene el impeller de la bomba, mayor caudal va a entregar. Entonces, con esto se pueden hacer ahorros bastante importantes de energía, y esto va muy de la mano con la propuesta de valor que tiene Honeywell a nivel de sustentabilidad. ¿Cómo lo hago? Con el variador de frecuencia. Típicamente en los sistemas de climatización tengo un transmisor de presión diferencial que me permite garantizar que hay la presión suficiente para enviar el agua hasta el sistema más lejano, pues en el último piso, o que genere mayor caída de presión a nivel hidráulico. Y de esta manera tenemos la línea HSDP, que va desde en rangos desde 35 kilopascales hasta 3500 kilopascales en medición. Y las señales de salida van de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperes, y también son integrables por protocolos Modbus. Son diferentes números de parte. Y pues se pueden acercar a Full Protection para que les podamos compartir toda la literatura, que van a adentrar mucho más a nivel técnico de los diferentes sistemas. Válvulas de mariposa, de nuevo, las tenemos dentro del portafolio y se pueden aplicar para sistemas de bombeo, para sistemas de climatización, incluso para hacer seccionamiento en diferentes pisos, que es importante que se haga. En sistemas de calderas, siguen aplicando, por ejemplo, las válvulas de vapor de globo, que aquí no están en la presentación, pero también, o si es agua caliente, también toda nuestra solución, tanto de sensores de temperatura como switches de flujo o válvulas de mariposa y válvulas de globo que me permitan hacer, con esos, incluyen algunos kits de altas temperaturas para manejar presiones y temperaturas mucho más altas. Es más que todo sobre el actuador, que ya el cuerpo de válvula de una válvula de globo es bastante robusto. Eso por este lado de equipos de agua helada. Hasta acá ya vamos cambiando un poco el chip y vamos a hablar de sistemas de expansión directa. Este como tal es un paquete condensado por aire, puede ser también un paquete condensado por agua, un rooftop, que también los vemos en las tiendas de retail mucho, en una especie de Oxxo. Un solo este equipo incluye todo el paquete, así mismo, por eso se llama paquete, e incluye toda su etapa de condensación, su etapa de ventilación, su etapa de enfriamiento o evaporación, y también algunos accesorios que le permiten hacer ingreso de aire exterior y demás. Entonces, el paquete, en este caso es un paquete condensado por aire, que podemos llegar a implementar del portafolio de Honeywell. En primer lugar, actuadores para mover con puertas de aire exterior, para hacer free cooling o ahorro energético. También esos son, digamos que varias líneas, actuadores CN, CS, CN y CQ, que van desde los 5 Nm hasta 34 Nm en torque, y también manejan diferentes señales de control, on-off, flotante o modulante, dependiendo de la necesidad del sistema. Este como tal me permite abrir no solamente las válvulas que acabamos de verlas, sino también las compuertas que les mencionaba en un principio. Adicional, si requiero hacer un monitoreo de un estatus de un filtro, cuando me refiero a estatus de un filtro, saber cuándo está sucio y cuándo ya hay que cambiarlo o hacerle un mantenimiento, los interruptores de presión diferencial, los switches de presión diferencial, o DPS, como se les llaman en el mercado, me ayudan a esta labor de poder medir la presión antes y después del filtro e identificar, dependiendo del tipo de filtro, cuándo ya está saturado, cuándo hay que cambiarlo, cuándo ya está próximo a cambiarse, y con base en esto también poder manejar todo lo que es las refacciones, hacer la procura de los diferentes filtros que se tengan en stock, y obviamente pues lo primordial es que no vayamos a tener problemas ni en control de temperatura ni en control de flujo, ¿sí? Y adicional, pues esto va muy de la mano con la calidad de aire. Entonces, monitorear el filtro es algo que hacemos típicamente en los sistemas de aire acondicionado. También se pueden incluir algún variadores de frecuencia tanto para compresores como para ventiladores, y sensores de corriente. Incluso se usa mucho sensores de corriente analógicos para poder conocer el consumo instantáneo de los diferentes sistemas, por ejemplo, el compresor, e identificar y hacer ese mantenimiento predictivo en caso tal de que haya un consumo mayor de lo nominal del motor o del compresor. Ya se puede empezar a generar este tipo de alarmas en el Building Management System
para poder identificar antes de que suceda una catástrofe, de que se rompa el compresor, que algo está sucediendo anómalo y por medio de medir la corriente o los amperios que está consumiendo ese compresor y si ya es más alto de lo normal, pues puede haber algún problema y se puede prever alguna falla e incluso salvar ese equipo, ese activo, ¿no? Lo mismo pasa con un motor ventilador. Y adicional, pues sensores de flujo y sensores de temperatura para conducto de la línea HST, que van de 300 milímetros de inmersión, que son estos. Ese sería, digamos, que el elemento de medición dentro del conducto y con diferentes tipos. Termistores tipo 10K, tipo 20K, PT1000, 0 a 10 voltios la salida, o un transductor 4 a 20 miliamperes, dependiendo del controlador también a donde se vaya a, a llevar estas señales. Esto como tal es una unidad manejadora de aire, una unidad de tratamiento de aire que nos va a permitir hacer ese control de temperatura en los diferentes sistemas. Entonces, transmisores de presión diferencial para aire para modular el ventilador, variadores de frecuencia, sensores de temperatura y humedad relativa para conducto, sensores también para conducto de dióxido de carbono. Aquí están las diferentes referencias y voy un poquito más rápido porque ya vamos sobre el tiempo. Y los actuadores que me permiten mover válvulas y compuertas para hacer eh, mezcla de aire exterior con retorno, para poder incluso controlar la calidad de aire, en caso tal de que el dióxido de carbono sea muy alto, pues agregar más aire exterior a la mezcla y poder hacer dilución de todos estos tipos de contaminantes. Sensores para zona, sensores para dióxido de carbono de zona, no solamente de conducto. Para cajas de volumen variable, también sensores de temperatura, actuadores y sensores de pared para control de temperatura y humedad relativa. Que aquí están las referencias, HST y HSH. Las que tienen H son humedad relativa. Para fan and coil, entonces pues tenemos todo el portafolio, válvulas de zona que ya las vimos, válvula de equilibrado y adicional pues los termostatos. Hoy día estamos lanzando la nueva línea WTS, que esta viene de origen asiático, con diferentes referencias que me permiten controlar sistemas de 2 o 4 tubos. Cuando son 2 tubos, quiere decir que eso frío o calor, que típicamente es para nuestra zona tropical, y 4 tubos es cuando necesitas manar frío y calor. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estaciones, con diferentes posibilidades de poder alimentar y controlar la válvula, 24 volts, 110 o 220 volts, y con apertura y cierre, control de ventiladores de corriente directa, con señales de 0 a 10 voltios, y son termostatos que vienen con opciones standalone o Modbus, integrables a través de Modbus RTU. Entonces aquí están las diferentes líneas de termostatos. Tenemos la WS3, WS8, WS9, que también me permiten complementar la de la WTS a muy buen precio. Son realmente termostatos que son bastante económicos y que me permiten hacer ese control básico de un sistema de climatización. Adicional, los sistemas y los sensores de medición de dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono afecta nuestra calidad de aire interior, es lo que nosotros emitimos al momento de respirar. Entonces, en ese momento, cuando se suben los niveles de dióxido de carbono, pues empezamos nosotros a tener problemas en nuestro desarrollo cognitivo, no nos concentramos bien, no llevamos a cabo una tarea con facilidad. Y sensores de temperatura y humedad relativa. Adicional, están los sensores aquí hay que eliminar este 2, que son sensores de monóxido o de CO, de monóxido de carbono. Y estos me permiten también hacer control de, de la concentración de partes por millón de monóxido de carbono en los aparcamientos o en los estacionamientos y que me permitan también manejar los ventiladores de extracción de estos sistemas. En cuanto a termostatos comerciales, tenemos dos líneas, una es la TC500 y otra es la TC300. La TC500 es un termostato que es inalámbrico, que es integrable a Wi-Fi, tiene su propia aplicación móvil que le permite centralizar hasta 18 termostatos, tiene sensor de temperatura y humedad relativa, lo puedes integrar a través de BACnet y te permite controlar tanto equipos de expansión directa como de agua helada. Casi, casi que es un controlador porque también tiene entradas y salidas. Entonces le permite también agregarse otros sensores periféricos como un dióxido de carbono, como un sensor de presencia, un switch de puerta y con base en esto poder hacer el control apropiado de poder controlar por ocupación o poder controlar una compuerta de aire exterior para hacer free cooling, generar ese tipo de estrategias de ahorro energético, múltiples estrategias de ahorro energético. El que le sigue, ya luego podemos hacer una sesión mucho más profunda de estos termostatos con full protection, es el TC300 que solamente me permite controlar equipos de agua helada, fan and coil. También es integrable a través de Wagner MSTP, Modbus
o Modbus, y también Silk, que es un protocolo propietario que tenemos en Honeywell con algunos controladores nuestros. Y pues algo se me olvidó mencionar, son termostatos que tienen pantalla touchscreen y son bastante intuitivos al momento de configurar, muy sencillos. Este como tal no tiene la aplicación móvil, tampoco es Wi-Fi, es la única diferencia. En cuanto a sensores de calidad de aire, están los TR50, que son estos, que son sensores de calidad de aire que te permiten medir eh, hasta 5 parámetros de calidad de aire. Calidad de aire, o sea, un ambiente saludable, confortable, y va muy de la mano con la seguridad también. Ya luego de pandemia y demás, habló de seguridad biológica, ¿no? Entonces, estos sensores permiten medir 5 parámetros. Hay una versión que solo mide dióxido de carbono, temperatura y humedad relativa, que es como lo típico, y también hay otra que tiene hasta 5 sensores embebidos en el mismo hardware de medir PM2.5, que es material particulado, particulado muy pequeño, cercano a las micras, ¿sí? Estamos hablando de millonésimas de metro, y compuestos orgánicos volátiles totales como el formaldehído, como algunos alcoholes que están suspendidos en el ambiente y que vienen del mobiliario, que vienen de los elementos de limpieza y demás. Entonces eso también afecta a nuestra calidad de aire. Estos como tal, estos sensores son comunicables e integrables a través de Bagnet MSTP o Modbus y Silk también. Y ya por finalizar, darles una abrebocas de los controladores que fueron lanzados en diciembre del año pasado, que son nuestra línea de controladores unitarios Optimizer, que son muy, muy enfocados Your para la HVAC comisión systems can do del more. desarrollo minero. They just need to take a step forward into IP connectivity. And there has never been a better time. Even with legacy building operation systems, the Honeywell Optimizer Suite has a unitary controller that positions you for the future of internet control with the same cybersecurity that protects your IT systems, but without expensive, disruptive infrastructure upgrades. Installed wired or wirelessly, the newest Honeywell unitary controllers are ideal for any self-contained units, from rooftop to fan coils. You can even deploy groundbreaking twisted pair T1L technology to ensure reliable data speed over greater distances. Do you need a better reason to step up to IP control? Esta es la nueva línea de controladores que lanzamos hace poco. Una línea de controlador IP, Bagnet, todo basado en Bagnet nativo, y que tiene algunas certificaciones de ciberseguridad emitidos por algunos estándares internacionales. Entonces, tiene múltiples funcionalidades, y esto nos lleva a tener un edificio integrado, que eso es lo que hacemos nosotros en la división de Honeywell BMS. Poder integrar y controlar el aire acondicionado, integrar otras soluciones de agua potable, soluciones eléctricas y soluciones de seguridad dentro del edificio para gestionarlo, monitorearlo todo desde una plataforma única, centralizada y unificada, digamos, de todos los sistemas para que puedas tener esa visión de todo el edificio sin necesidad de estar siquiera dentro del edificio. Entonces, básicamente esta es la presentación que les tenía para el día de hoy.